Buenos días, soy Irán Palacios, estoy en el equipo de soporte técnico en Corporativo Global Soles y en esta ocasión traemos para ustedes un taller de sistemas interconectados a la red y su dimensionamiento. ¿Qué es un sistema interconectado a la red? Es simplemente un sistema que se conecta a la red eléctrica. Cuando tus paneles están conectados, llegas hacia el inversor. Ese inversor tiene que llegar ya hacia tu centro de cargas, que es donde se interconecta con la red eléctrica de CFE. Simplemente pues, tienes que tener tu red de eléctrica de CFE para que puedas hacer la interconexión. Dentro de los requerimientos que te va a solicitar CFE para hacer el contrato de interconexión, debes de contar con unas certificaciones. Para tu panel solar tienes que tener la certificación UL 1703 y para el inversor ese tiene que contar con las certificaciones UL 1741 e IEEE 1547. ¿Cómo funcionan? Los paneles solares reciben la energía del sol y la transmiten en corriente directa para nuestro inversor, que es el que transforma esa energía a corriente alterna y nos la lleva hacia nuestro centro de cargas. Dicha energía, una parte es utilizada para nuestra vivienda y la otra parte va para nuestro medidor bidireccional, que es el que cuantifica la energía que estás produciendo. Una parte se va a la casa y tu excedente de la producción se te va a bonificar en tu siguiente recibo de luz. Los equipos y accesorios que conforman un sistema fotovoltaico interconectado a la red principalmente son los paneles solares, que son los que van a recibir la energía del sol y la van a transformar en corriente directa. Después nuestro inversor, que va a recibir esa energía del sol en corriente directa y la va a transformar a corriente alterna para poderla utilizar en nuestra casa. La estructura es muy importante porque es donde vamos a poner nuestros paneles solares, los cuales tienen que ir debidamente posicionados a una inclinación y una orientación dependiendo de la latitud del lugar. Los interruptores termomagnéticos de corriente directa y corriente alterna, que son los que van a proteger a nuestro cablado y a nuestro sistema. También puedes utilizar las protecciones contra descargas atmosféricas en corriente directa y corriente alterna. Estas no son muy necesarias para que nuestro equipo funcione, pero sí pueden ser muy importantes para cuidar y proteger o alargar la vida de nuestros equipos. El cable fotovoltaico, que es el que vamos a utilizar para conectar nuestros paneles solares a nuestro inversor, utilizando los conectores MS4 para poder hacer las conexiones. El cable eléctrico también, que es el que vamos a utilizar para conectar de nuestro inversor a nuestro centro de cargas, los gabinetes que nos van a servir para resguardar los interruptores y nuestras protecciones, y por último la tubería conduit y accesorios, que son los conectores, los coples, las uñas, que son los que van a utilizar o vamos a utilizar para poner nuestro cableado, ya sea de los paneles al inversor o del inversor hasta el centro de cargas. Ahora vamos a calcular los paneles solares. Para esto necesitamos el recibo de luz de la casa en donde vamos a instalar los paneles solares y tenemos que consultar o revisar cuál tarifa es la que está en ese recibo. Normalmente para una vivienda tiene la tarifa 1B o 1C, para un comercio la PDVT o GDMT y ya una tarifa más grande está la GDMTO y la GDMTH. Aquí quiero hacer mención que si tú tienes tu recibo con la tarifa GDMTH, te sugiero que lo revises con alguna persona que ya tenga más experiencia en estos tipos de recibos, porque no es solo hacer un cálculo, sino es hacer un estudio. ¿Sale? Vamos a consultar cualquier otro recibo, por ejemplo un PDVT, donde nuestra tarifa normalmente son mensuales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos nuestro recibo y vamos a identificar primero si nuestro periodo de facturación es mensual o bimestral. ¿Sale? Eso donde lo vamos a ver en la parte de enfrente, ahí te dice periodo de facturación del día 23 de enero al 23 de marzo. Entonces ya sabemos que es bimestral y sabemos que vamos a tener 6 lecturas. Por lo tanto, para hacer nuestro promedio que nos lo va a pedir nuestro cálculo, tenemos que tomar las 6 lecturas y sacarles el promedio. De otra manera, a lo mejor el periodo de facturación es mensual, igual sacamos el promedio y eso es lo que nos va a estar ayudando. Por último, teniendo ese promedio, vamos a empezar a utilizar lo que es la fórmula que dice la capacidad teórica en watt. ¿Qué es la capacidad teórica? Es la energía que tú necesitas con paneles solares. ¿Sale? Entonces, la capacidad teórica es igual a los kilowatt hora promedio anual, que lo sacamos de nuestro promedio de nuestro recibo, de las lecturas. Después lo vamos a multiplicar por el aprovechamiento, que esto es igual a 1 si nosotros queremos combatir el 100% de nuestro consumo. Va a haber ocasiones de que el espacio no es suficiente o que tú quieras, no sé, un 50% quitarle el consumo a tu recibo, pues ahí le pones 0.5, eso es variado. Pero normalmente siempre
tratamos de atacar el 100% y por eso le ponemos un 1. Después lo vamos a multiplicar por 1000, que es un factor de conversión, y lo vamos a dividir sobre el HSP, que el HSP es diferente en cada estado. Para Chihuahua, nuestro HSP es igual de 5.5, pero en Guadalajara, Monterrey, en cualquier otro lado, pues ya va a ser diferente. Después nuestro HSP lo vamos a multiplicar por 60 si la lectura de nuestro recibo es bimestral, o por 30 si la lectura de nuestro recibo es mensual. Una vez obtenida la capacidad teórica, vamos a calcular la cantidad de paneles. Entonces vamos a dividir esa capacidad teórica entre la potencia del panel. ¿Sí? El número que nos salga, si por ejemplo nos da 4.7, necesitamos esa cantidad de paneles. Por lógica, pues vamos a irnos a nuestro inmediato superior, que serían 5 paneles. ¿Sale? Entonces esa es la manera correcta de calcular la cantidad de paneles. Para seleccionar nuestro inversor, solo hay que multiplicar la cantidad de paneles solares por la capacidad del módulo. Esa potencia que nos dé, pues ya sabemos que es la potencia que vamos a necesitar para nuestro inversor. Otro aspecto importante para seleccionarlo, necesitamos saber qué voltaje es el que está en la vivienda. Normalmente los inversores de interconexión, los inversores centrales, son de 220 voltios monofásicos. Hay otros que son trifásicos en 220 o 440, pero para eso pues necesitamos consultar con el dueño de la vivienda o un negocio o la empresa el voltaje que hay en la red. Ahora vamos a seleccionar nuestro interruptor de corriente directa. Para esto lo primero que tenemos que hacer es calcular la corriente mínima necesaria para nuestro interruptor, la cual viene de multiplicar la corriente de cortocircuito del panel por 1.25 por 1.25. El valor que nos va a dar ahí va a ser el mínimo que necesitamos. Si no encontramos un interruptor con esa corriente, vamos a seleccionar el inmediato superior. También en este interruptor tenemos que seleccionarlo por voltaje. Entonces el voltaje de circuito abierto del panel lo vamos a multiplicar por el número de paneles que están conectados en la serie. Ese valor va a ser el voltaje mínimo que necesitamos nosotros. Si por decir nuestro cálculo nos dice que tenemos 490 voltios y hay un interruptor de 500, lo podemos utilizar, pero yo les sugeriría que se fueran ahí un poquito al otro interruptor más alto, porque en tiempo de frío normalmente los voltajes se llegan a ver afectados y esto ocasionaría que este interruptor se estuviera botando en tiempo de frío. Ahora, para calcular el interruptor de corriente alterna es básicamente el mismo principio, pero en vez de tomar en cuenta la corriente de cortocircuito del panel, vamos a tomar en cuenta la corriente de salida de nuestro inversor, el inversor que seleccionamos anteriormente. ¿Sale? Vamos a utilizar la corriente de salida, la vamos a multiplicar otra vez por un factor del 25%, multiplicamos por 1.25 y esa sería la corriente que necesitamos para nuestro inversor en el lado de AC. Si no encontramos una corriente igual, pues nos vamos igual al de inmediato superior. Para calcular el calibre de nuestro conductor tenemos que identificar primero la corriente de nuestros interruptores, ya sea en corriente directa o en corriente alterna. ¿Sí? Recordemos que nuestros interruptores están para proteger a nuestro sistema, no tanto para proteger al inversor. ¿Sale? Entonces, si nuestro interruptor es de una corriente de 16 amperes y sabemos que va a botar a 16 amperes, nuestro cableado tiene que superar esa corriente o tiene que ser la inmediata superior de la corriente de nuestro interruptor. ¿Sale? Eso es para que el cable no se llegue a calentar o lleguemos a tener algún problema y que nuestro interruptor no actúe. Entonces, normalmente para los sistemas fotovoltaicos nuestro interruptor es de 16 amperes. Para esto pues, nos fijamos en la tablita, siempre hay que ver la parte de corriente de cobre, porque los conductores son normalmente de cobre, y seleccionamos el que le corresponda a la corriente que tenemos. Entonces, si nuestro interruptor es de 16 amperes, pues sabemos que el de 20, 25 cumple con la función, pero para los sistemas fotovoltaicos el correcto, el más utilizado es el calibre 10AWG, principalmente por los conectores MS4 que se ajustan perfectamente a ese calibre. Si tienen alguna duda o algo no les quedó claro, pueden comunicarse al correo soporte@cesoles.mx, o bien si quieren conocer más sobre nuestros servicios y nuestros productos, pueden comunicarse al área de ventas para poderlos ayudar con alguna cotización.